Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Hoy, hermanos y hermanas, me gustaría tratar un tema que considero muy importante para estos tiempos que corren, y es el que lleva a título este vídeo, la metodología de la da'wa según la ley que citaremos hoy de Surat Yusuf, que está en Surat Yusuf. Y digo esto de la metodología porque en este tema tan importante, en este oficio tan honrado como es el de invitar a Allah subhanahu wa ta'ala, invitar a esta bella religión, no cualquier metodología vale, ni cualquier cosa que se le ocurra a la persona es válida en el Islam, ni existe eso de que el fin justifica los medios, sino que todo está trazado en el Corán y en la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos han mostrado cuál debe ser esa metodología a la hora de invitar a esta bella religión, a la hora de hacer da'wa. Y por eso, con tristeza, vemos cómo muchos se han adentrado en el campo de la da'wa sin conocer sus requisitos, sin conocer la metodología correcta, y piensan que lo único válido es tener una buena intención, que el único requisito válido es tener una buena intención y ya está, y habla lo que quieras. Y si tienes muchos seguidores, pues eso ya es la mayor señal de que estás haciéndolo muy bien. Y esto está muy lejos de ser correcto o verídico, ya que sin ir más lejos habrá profetas, y esto es un ejemplo que suelen mencionar los sabios para evidenciar que el número de seguidores nunca ha sido prueba de que una persona esté en el camino recto o no, ya que habrá profetas el día del juicio, nos cuenta el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico, que habrá profetas que vendrán y nadie los ha seguido. Otros se presentarán ante Allah el día del juicio, otros profetas, y les han seguido solo 3 personas, otros solo les siguieron 5 personas. Entonces, ¿acaso estos profetas estaban equivocados? ¿No estaban haciendo la da'wa de forma correcta? No. ¿Por qué? Porque el número de seguidores nunca ha sido prueba de la veracidad de la persona o de la metodología de la persona. La veracidad es aquello a lo que invitas, es si la metodología que tú sigues está probada en el Corán y en la Sunna. Y eso es lo que queremos demostrar, queremos enseñar, clarificar en esta pequeña clase de hoy, inshallah. Y la ley que hemos seleccionado está en Surat Yusuf, es una ley importantísima sobre este punto, sobre este hecho, sobre este tema que queremos tratar. Y dice en árabe: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. En español dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, dice: di, este es mi sendero, tanto yo como quienes me siguen invitamos a la adoración a Allah, y glorificado sea Allah, y ciertamente no soy de aquellos que adoran a otros con Allah. Por tanto, hoy queremos analizar esta ley y veremos cuál es entonces el método, la metodología correcta a la hora de hacer da'wa. Y esta clase nos permitirá conseguir 3 objetivos. El primero, conocer cuál es la metodología correcta a la hora de hacer da'wa. Segundo objetivo de esta clase es saber diferenciar entonces quién está haciendo correctamente la da'wa, quién está siguiendo la metodología correcta y quién no, para así no dejarse engañar por aquellos que no están siguiendo la metodología que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam, ni enseñó Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Y tercero, queremos hablar de este tema a fin de aferrarnos a esta metodología, y que aquel
que quiere adentrarse en este campo, en este bello oficio, oficio tan honrado, el oficio de los profetas, alayhimus salam, que sepa cómo es esta metodología. Y fijaos que la ley empieza diciendo di, qul, es decir, es una orden. Allah subhanahu wa ta'ala le ordena al profeta sallallahu alayhi wa sallam y le dice di, este es mi sendero, qul hadihi sabili, este es mi sendero, es decir, este es mi camino, esta es mi metodología. Y es importante evidenciar este hecho. Esta ley es una prueba fundamental de que la da'wa tiene un camino, tiene un sendero, tiene una metodología, que no cualquier cosa vale, que el fin no justifica los medios. Esta ley ya nos responde. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán que a la hora de hacer da'wa, este es el método. Qul hadihi sabili, este es mi sendero, este es mi camino. Y veremos a ver en qué consiste esta metodología a la hora de hacer da'wa. Y di significa, es una orden, es decir, anuncia a la gente, anuncia a tus seguidores, a tu nación, a la gente a la que invitas al Islam, es decir, anúnciales de que esta es tu metodología. Y como dije antes, se anuncia una cosa, y en este tema que estamos hablando de la da'wa, a fin de que la gente lo conozca, a fin de que la gente sepa diferenciar cuál es la metodología correcta y cuál es la metodología equivocada, es decir, y así podrá diferenciar al predicador que está haciendo da'wa según la metodología profética, y podrá diferenciar aquellos predicadores que hacen su prédica, su da'wa, de forma contraria al método profético, al método del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y también a fin de aferrarnos a esta metodología y a este camino durante el resto de nuestras vidas. Por tanto, fijaos que la ley empieza diciendo di, es decir, este es mi sendero, este es mi sendero. Qul hadihi sabili, este es mi sendero, es decir, aquellos que quieran conocer cuál es el método de la da'wa, este es, les dice Allah, nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en esta bella ley. Y después dice, ¿cuál es? ¿En qué consiste este sendero? Dice, ad'u ila Allah. Mi sendero, ¿en qué consiste? En invitar, en convocar a la gente, en invitarlos a la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Y fijaos cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de pasar a este punto de invitar a la adoración a Allah, fijaos que este sendero el profeta sallallahu alaihi wasallam también lo ha explicado, y lo explicó en numerosos hadices. En uno de esos hadices auténticos, el profeta sallallahu alaihi wasallam, y es un hadith que nos relata Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, para que veáis, hermanos y hermanas, que no cualquier metodología a la hora de hacer da'wa es válida, que no vale con abrirse un canal en YouTube o una cuenta en Instagram y ya está, y venga a hacer da'wa. Es un método, una metodología clara, definida y evidenciada por Allah y su mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y por eso el profeta, sabiendo que surgirá gente que invite al Islam como les da la gana, como quieran, te dicen lo importante es que mi intención es buena, yo solo quiero lo bueno, evidenciando el profeta para que así estemos en alerta contra de este tipo de personas. Nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico que está en el Musnad del Imam Ahmad y lo relatan otros sabios del hadith, es un hadith auténtico, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم قرأ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Por tanto, fijaos, hermanos y hermanas, cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam en esta ley, en este hadith,
nos evidencia que hay metodologías diversas, pero que la correcta solo es una metodología a la hora de hacer da'wah. Y nos dice Abdullah ibn Mas'ud que una vez, estando con el profeta sallallahu alaihi wasallam, él y sus compañeros, de repente el profeta sallallahu alaihi wasallam les dibujó en la tierra, les trazó con su dedo una línea recta. Khatta, khatta. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta, es decir, una línea recta. Y dijo, esta línea representa el camino de Allah. Hada sabirullah. Es decir, el camino de Allah, es decir, es uno solo, es claro y definido y evidente. Dice, pero después, a la derecha y a la izquierda de esa línea, empezó a trazar otras líneas también pequeñas. Y dice, y en la cabeza de cada línea, es decir, frente a cada línea, dice, hay un shaitán, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay un shaitán que invita a ese camino. Es decir, hay diferentes caminos, tanto a la derecha como a la izquierda, del camino de Allah, de esa metodología clara. Hay otros caminos y cada camino tiene un cabecilla que anda invitando a la gente para que sigan su método, sigan su metodología, sigan su camino. Cada uno se inventa, intentan ser originales. Cada uno en el afán de ser original, de traer algo nuevo. Entonces cada uno de estos predicadores, entre comillas, intentan traer algo nuevo para que la gente los siga, para que la gente tenga seguidores. Pero fijaos cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam los asemejó en el sentido de que desvían a la gente del camino correcto, les asemejó a Shaitán, es decir, porque Shaitán, el demonio, su objetivo es desviar a la gente, es llevarlos al infierno. Por tanto, y al final dice Abdullah ibn Mas'ud, y al final el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó la ley que dice y este es mi camino, dice Allah, y este es mi camino recto, claro y evidente, sin desvíos. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, seguidlos, ولا تتبعوا السبل فتضلوا بكم عن سبيله. Es decir, y no sigáis los restantes caminos porque os desviarán del camino recto, esa línea recta os desviarán del camino recto de Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Y esto es lo que Allah subhanahu wa ta'ala os encomienda, os ordena, a fin de que alcancéis la taqwa, a fin de que alcancéis la piedad. Por tanto, es importantísimo, hermanos y hermanas, este tipo de clases en el que evidenciamos cuál es la metodología correcta a la hora de hacer da'wah, y que no cualquier metodología, no cualquier método es válido. El válido es el que ha trazado Allah subhanahu wa ta'ala, el que ha trazado el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, volviendo a la ley, decíamos que Allah empieza diciendo قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ, di, este es mi sendero, y por tanto vemos que es un sendero conocido, es un sendero cercano. Por eso se utiliza la palabra هَذِهِ. هَذِهِ en árabe لِلْإِشَارَةِ لِلْقَرِيبِ, هَذِهِ إِشَارَةٌ لِلْقَرِيبِ, es decir, que este camino es algo cercano a nosotros. Si está cercano es que lo conocemos, es evidente, está claro, lo podemos digamos que lo podemos aprender, es evidente y lo podemos practicar. Pero como dije antes, la gente por diversas razones, por diversas intenciones, se desvían de este camino y no lo quieren recorrer, esta metodología. Intentan, como digo, ser originales y demás, entre comillas, pero se acaban desviando. Y fijaos cómo esta ley, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, esta ley está en Surat Yusuf, como dije antes. Está en Surat Yusuf, esta ley. Y Surat Yusuf es una sura que su temática gira en torno a lo que los sabios del tafsir denominan موضوع السورة. موضوع سورة يوسف هي الحديث عن الفتن والمحن. موضوع سورة يوسف الحديث عن الفتن والمحن. Es decir, la temática de esta sura, de Surat Yusuf, es las tentaciones y las dificultades que va atravesando
Yusuf en esta sura. Entonces es una sura que gira en torno a las tentaciones, a las dificultades, a las desgracias, etc. Esta es la temática de esta sura. Y el objetivo o el maqsid min hadhihi sura, ya que en las ciencias del Corán, concretamente en el tafsir, cuando se interpreta una sura o las aleyas de una sura, es importante conocer dos conceptos. El primero es la temática, cuál es el tema, en torno a qué gira esa sura. Y segundo, el maqsid, la temática, y el maqsid, es decir, el objetivo o el propósito de esa sura. Entonces la temática de Surat Yusuf, ya le hemos dicho, gira en torno a las tentaciones, dificultades y desgracias. Por eso ese es el tema en torno al cual gira esta sura. Y el propósito, el maqsid de esta sura, el maqsid min هذه السورة هو الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. Y el propósito de esta sura es obedecer a Allah y su mensajero. Es decir, ¿y cómo lo relacionamos? Que quien obedece a Allah y a su mensajero, esa es la salida de las tentaciones, con eso estará protegido de las tentaciones y por eso podrá salir de cualquier dificultad y de cualquier desgracia. ¿Y cómo relacionamos entonces, ya que mencionamos este hecho, cómo relacionamos entonces esta ley, Qul hadihi sabili? Porque alguien puede decir, hermano Hisham, vale, esta sura nos dices que habla de las tentaciones, las dificultades, las desgracias y que el propósito es obedecer a Allah y su mensajero. Bien, y la ley que tú nos estás contando, de la que nos estás hablando hoy, habla de la da'wa, de la metodología al hacer da'wa. ¿Cuál es la relación entre el tema, la temática de esta sura con la metodología de la da'wa? Dicen, buena pregunta, dicen los sabios, nuestros sabios, rahimahumullah wa hafidahumullah, dicen, ya que quien se aparta de la metodología profética, de la metodología correcta del profeta a la hora de hacer da'wa, inevitablemente caerán las tentaciones, inevitablemente caerán las desgracias, en las dificultades, y eso conllevará a lo peor. Por tanto, fijaos cómo si cumplimos con el propósito de esta sura, que es obedecer a Allah y su mensajero, estaremos a la hora de hacer da'wa, estaremos protegidos entonces de las tentaciones, estaremos protegidos de las dificultades y desgracias y pruebas. Por eso, dichosos sean los que no se dejan engañar por los diversos susurros, por esos caminos y metodologías ajenas a la metodología del profeta sallallahu alaihi wasallam a la hora de hacer da'wa, a la hora de convocar a la gente al Islam, de invitar a la gente al Islam. Por tanto, fijaos qué importante esta parte de hadihi sabili, este es mi sendero, y hemos explicado qué relación tiene con esta sura. Después dice ad'u ila Allah. Entonces, ¿cuál es mi camino? ¿En qué consiste mi camino? ¿En qué consiste la metodología del profeta sallallahu alaihi wasallam? Primero dice ad'u ila Allah. Invito a la adoración a Allah. Invito a la gente a la adoración a Allah. Es decir, no invito a que me conozcan a mí, a mi persona, a mí, Hisham, por ejemplo, en mi caso. Yo no invito a la gente, el propósito no es invitar a la gente a que me conozcan a mí como persona, no. Ad'u ila Allah. Invitamos a la gente a adorar a Allah, a conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Invitamos a conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es el método del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él invitó desde que fue profeta hasta sus últimos días a la gente a conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. A diferencia de lo que hacen muchos predicadores, que Allah los guíe, muchos de ellos que su propósito desde que empieza a hacer da'wa es solo que le conozcan a él. Y por eso verás que habla más de sí mismo que de Allah subhanahu wa ta'ala. Empieza a contar anécdotas suyas para que la gente lo conozca más a él en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y olvida que el objetivo de la da'wa es invitar a que la gente conozca a Allah, no a tu persona. Es conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo beneficio de esta parte, ad'u ila Allah, es que el predicador que sigue
la metodología correcta en la da'wah, la metodología del profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre lo verás hablando del tawhid, del monoteísmo. Ad'u ila Allah. Siempre lo verás hablando del monoteísmo. ¿Cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos? ¿Qué asunto es shirk? ¿Qué asunto puede anular la unicidad de Allah? ¿Qué derechos de Allah subhanahu wa ta'ala tiene en su rububía, en su señorío, en sus asma, en sus sifat, en su uluhía, en su adoración, etcétera, etcétera? Todo lo que gira en torno al monoteísmo, siempre lo verás, a diferencia de muchos predicadores que ven aburrido hablar a la gente de monoteísmo. Te dice, bueno, el monoteísmo, ese tema es aburrido, la gente se va a cansar, y piensa él, Shaitán, o ella, Shaitán le susurra y dice, la gente va a dejar de escucharte, la gente va a dejar de escucharte, mejor habla de cosas así novedosas, cosas nuevas, cosas que atraigan a la gente, cosas que sean así, que produzcan mucho interés en las personas. Y esto, vemos, es una forma de alejarse de la metodología del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque él, desde que fue profeta, empezó a ser profeta, hasta el final de sus días, siempre invitaba al monoteísmo. Ad'u ila Allah. Por tanto, hermanos y hermanas, esta es otra forma de conocer cómo hay que actuar, cómo hay que hacer la da'wah. Y también, de esta forma, conocemos quién está invitando a Allah subhanahu wa ta'ala de forma correcta y quién no lo está haciendo según la metodología del profeta sallallahu alaihi wasallam. Después dice ala basiratin, ad'u ila Allah ala basiratin, es decir, con conocimiento. Por eso verás, con conocimiento, con hikma, con rahma, por eso verás que el predicador, la persona que enseña el Islam, que sigue la metodología del profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre verás que se aferra al conocimiento, no habla según su experiencia personal, no habla según yo creo, mi opinión, etc. Siempre lo verás mencionando conocimiento, es decir, pruebas. Esto es así porque Allah dijo esto, esto no es así porque el profeta dijo esto, esto es así porque los compañeros del profeta hacían tal o no hacían tal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, siempre está ligado al conocimiento, siempre está mencionando las evidencias en las que se basa, a diferencia de los predicadores alejados de la metodología correcta en la da'wah, que verás que mencionan un sinfín de cosas, pero siempre alejados, o nunca o casi nunca mencionan en qué se basan en la Sunna, o en qué se basan en el Corán, etcétera, etcétera. Por eso, dichosos sean, como dije antes, los que se aferran a este camino, los que se aferran a la metodología correcta a la hora de hacer da'wah, a la hora de invitar a la gente al Islam, a la hora de invitar a la gente al Islam. Dice la ley, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dice, tanto yo como quienes me siguen, es decir, tanto el profeta como sus compañeros y todos sus seguidores, siguen esta metodología. Tanto el profeta como quienes lo siguen, es decir, sus sahabas siguen esta metodología. ¿Qué aprendemos? ¿Cuál es el beneficio que obtenemos de esta parte? Es decir, que esta metodología, la metodología de enseñar a la gente el monoteísmo, de hablar según las pruebas, etcétera, 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 de seguir la sunna del profeta, todo esto era la metodología de sus compañeros también. Era la metodología de los primeros musulmanes. Por eso esta bella religión ha sido transmitida generación tras generación, y este ha sido el método correcto. Y siempre que alguien se aparte de este método, viene el desvío, vienen entonces las desgracias, las tentaciones, y alejarse del camino recto de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, este era lo que quería compartir con todos vosotros hoy en esta pequeña clase. El tema da para mucho más, pero quiero acortarlo y parar aquí. Que Allah os bendiga, que Allah nos enseñe nuestra religión y nos haga fieles seguidores del camino, de la metodología del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto es todo, que Allah os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.